Bienvenue, bonjour, salut. Nous va commencer et continuer avec le cours de spécialisation que c'est le registre de la langue française, d'accord? Bienvenue tout le monde et nous va après cette piste de thème de rire, dormir. Ce sont les deux verbes que nous basons dans l'explication de hier. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a continuar acá con esto que estábamos con lo del los registros del idioma francés. No hemos dicho que son tres tipos de registros que son como tipos de francés, sí, tienen que ver con el nivel de francés que nosotros manejemos, sí, un poco, pero más bien también tiene que ver con la formalidad o la informalidad del idioma, ¿ok? Bueno, tenemos acá este documentito que lo habíamos hecho para ver algunas frases como famosas, digamos, de algunas personalidades, escritores, poetas, dramaturgos, directores de cines, que han estado envueltos en parte y han enriquecido de alguna manera la literatura francesa, ¿no? Para la lectura así francesa desde hace pues ya varios años atrás hasta la actualidad. Nos diramos, ¿y por qué aquí no está uno de los mayores representantes que se ha vuelto muy famoso, muy querido, que ha sido Antoine de Saint-Exupéry? Bueno, no lo pusimos porque ya lo habíamos tomado en cuenta anteriormente, ya lo conocemos bastante, y aquí hay otros, pues, digamos que no son muy populares o no es muy común simplemente escuchar de ellos y ya, sino que solamente si nos enfocamos como en las cuestiones de historia, de geografía, de poesía, pues nos vamos a encontrar con estos nombres que están aquí, o incluso si nos metemos a la cuestión social, político-social de antes, también podemos encontrar esos nombres. Si no es así, pues no se encuentran con tanta facilidad. Entonces, hay un cuadro que vamos a compartir donde están cada uno de ellos y, por ejemplo, ayer nos quedábamos en dormir y vamos a continuar con en agua AC. Y tenemos aquí esta foto de esta mujer que está así como que, ¡ah! Como que ya estuvo, ¿verdad? Ya basta. Entonces, en agua AC es estar cansado de algo o estar agobiado de algo. Y por ejemplo, acá dice, cuando c'est trop que tu vos exasperes, no está exasperado, desesperado, ¿no? En francés familiar, decir que usted está desesperado o cansado de algo, usted va a decir j'aimerais, así, j'aimerais, que en otras palabras sería como estoy harto, ¿no? Y luego dice en courant, que es el francés común o el francés cotidiano, ahí usted va a decir je n'assais de traimer pour mon j'aimerais traimer pour mon agent. Y je n'assais es estoy cansado, estoy hasta el copete, como diríamos, ¿no? En español. Eso es je m'assais. Y en el soutenu, je suis là de musée. Cimetières de Sar. Miren esta frase de Alphonse de Lamartine. Él dijo, je suis là de musée. Cimetières de Sar. Estoy harto de los museos, dice. Je suis là es como j'aimerais, ¿no? Estoy cansado, abatido de los museos. Son cementerios de artes. Eso decía él, ¿no? Los museos decía que eran cementerios de artes, ¿no? Donde iban a caer todas aquellas cosas que en el momento de la historia, cuando debieron de haberse tomado con muchísimo fervor, por decirlo así, no se hicieron. Tal fue el caso de Van Gogh, por ejemplo, que pues vivió una vida bastante triste, desolada y con muy pocos recursos, eh, con muchísimas necesidades que no podía suplir porque tenía muchísimo talento, invirtió todo lo que tenía para poder conseguir sus instrumentos y hacer sus cosas, viajó a otros lados
no era francés, pero llegó a Francia y conoció a muchísimos escritores, poetas, artistas contemporáneos de la época de él. Y pues únicamente fueron dos pinturas las que vendió durante su vida, cuando estuvo vivo, dos únicamente. Y dejó 2000, poquito más de 2000 pinturas hechas. Y entre ellas una de las más famosas es la que se llama Girasoles, las Sunflowers. Esas es un cuadro, ¿no? Como un florero y estaba con girasoles y los colores y la técnica que utilizaba para pintar pues eran muy propias de él. Pero nunca fue, hasta hoy en día valen muchísimo dinero. La gente los anda comprando y anda que Van Gogh aquí, que Van Gogh allá, pero hay muchos que solamente lo toman el nombre porque está de moda, porque es popular del momento, pero los que existieron y tuvieron la oportunidad de estar con él cuando él estaba vivo, muy poco aprovecharon estar y conocerlo y realmente decirle, wow, qué buen trabajo, no darle una palmadita, qué buen trabajo. No lo hicieron en aquel entonces, aquellas personas. Entonces, pero entre esos, pues, por eso es que este señor Alphonse de Lamartine siempre decía que estaba cansado de los museos porque eran cementerios de artes. Entonces, otra forma, o hay tres formas más bien de decir estoy cansado, estoy abatido, estoy harto, ¿ok? Podemos decir je naissais, je mourrai y je suis là. Je mourrai la hemos escuchado nosotros porque hay una canción que de la cantante Alize, que así se llama, je mourrai, y que la utiliza en una canción que es para una protesta como algo social. Luego tenemos chasseur. Miren, una palabra que la hemos visto en vocabulario en varias partes, principalmente dans le vocabulaire de vêtements, el vocabulario de vestimenta. Y hay tres formas para referirse a los zapatos, ¿sí? Y son zapatos, son siempre zapatos. Dice, en el francés familiar podemos decir godasses, godasses. Y las deux chaussettes qui van n'importe qui. Un mouchon quand vous savez le nez qui coule et un paire de godasses quand vous savez les pieds nus. Miren, hay dos cosas que me impresionan o que son muy importantes. Un pañuelo para detener los mocos cuando anda enfermo y un par de buenos zapatos cuando sus pies están desnudos. Habría que ver qué quiso decir William Faulkner con esa expresión. Pero godasses es otra forma de decir chaussure, siempre en francés, pero es en francés familiar, o sea, es un argot informal. Eh, Acá luego dice en francés courant, es la palabra que nosotros hemos conocido en el vocabulario, ¿no? En francés courant decimos chaussure, es la palabra más común que vamos a encontrar en francés. Luego en el francés soutenu está qui atteint les souliers, como suelas. Souliers viene de suelas. De un Maurice qui de marcher longtemps nupi. Miren, el que espera los zapatos de un muerto caminará descalzo por mucho tiempo. Eso lo dijo William Shakespeare. Miren, un referente del teatro y de la prosa inglesa y que ha vivido pues en los libros y en las bibliotecas y en la literatura de muchísimas personas hasta el día de hoy. Pero él solía decir eso, el que espera los zapatos de un muerto o a que muera, el que espera los zapatos de alguien para que se muera, va a caminar muchísimo largo tiempo descalzo. O sea que no hay que esperar a que alguien caiga para yo tomar ese puesto, ¿no? Sino que trabajar en lo mío, luchar por lo mío, hacer lo mío. En su momento, pues se dará si se van a intercambiar los papeles. Por ahí así podría ir eso. Pero tres formas entonces de decir chaussure. Godasses, chaussure y les souliers. Tres formas. Y las tres formas están en plural. Luego, manger, el verbo manger. Tres formas de decir manger. La primera es el francés familiar. Il crèche chez des copains et el buff ce qu'on lui donne. En ce moment, il dort chez moi. Simone de Beauvoir
decía eso. Y dice acá, veuf. Il cherche chez copains et veuf que nous donner. En ce moment, il dort chez moi. Es nuestro compañero, le damos lo que se come lo que le damos y en su momento también ha dormido en nuestra casa. Imagino que ser eso es una frase, ¿no? Que es tomada de uno de sus libros. ¿Y qué quiere decir en ese sentido? Bueno, a alguien, ¿no? Un amigo o alguien a quien usted suele compartir todo, incluso pues su cama, o sea, para que descanse o en esos momentos en los que alguien necesita de un amigo. Luego dice en el francés courant, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Lo dijo Molière, lo decía Molière. Dice, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Hay que comer para vivir y no vivir para comer. O sea, una vez alguien me dijo, no, yo ya no me preocupo que voy a comer mañana. Ya no, esas cosas ya no es de preocuparse. Hay otras cosas por las que sí tenemos que preocuparnos, cosas que no se alimentan y que no se llenan con alimentos no físicos, sino que con otro tipo de alimento. Hay otro tipo de alimento que necesitamos los seres humanos, nuestros corazones, nuestras almas, etc. Y luego dice en el francés soutenu, qui sait déguster ne voit plus jamais du vin mais goûte des secrets. Salvador Dalí. Qui sait déguster ne voit plus jamais de vin mais goûte des secrets. ¿Quién no ha degustado jamás un buen vino? Es porque nunca ha saboreado los secretos. Quien no ha probado o ha bebido una botella de vino es porque nunca ha degustado los secretos. Pues vaya usted a ver ahí, ¿no? Salvador Dalí sabía lo que decía. ¿Qué pasa cuando alguien tiene cierta cantidad de alcohol adentro? Se pone a hablar, no es que se ponga a hablar de más, sino que dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, Salvador Dalí, pues tenía razón, ¿no? Usted degusta los secretos del otro que está echando la botella y usted completamente sobrio. Entonces, hay tres formas de decir manger. Bouffe, bouffer es la palabra, pero ahí está conjugado porque también es un verbo, bouffe, pero la palabra es bouffer. Bouffe, manger y deguster. Deguster creo que ya lo habíamos visto, buffet la hemos escuchado quizás, por ejemplo, cuando dicen las cenas buffet, los desayunos buffet, ¿sí? ¿Qué significa entonces buffet o buffet? Es como cuando decimos, hay dos formas en las que podemos usar en contexto la palabra hartar, de cansarse y de hartarse, o sea, de comer. No es una mala palabra, ¿eh? No, de hecho ustedes buscan en la Biblia y ahí está, y se hartaron, dice. O sea, y llegaron como cuando les mandó muchísimo, cuando anduvieron los 40 años, ¿no? Deambulando el pueblo de Dios ahí y les mandaba, que de repente dijeron, ay no, solo pan y no nos pueden mandar carnita. Y entonces, ¿qué dice? Los hastió, se hartaron de carne. Sí, se cansaron. ¿Por qué? Porque dijeron, ay, es que solo es, no se conformaron. Entonces, no es una mala palabra, pero sí es una palabra pesada. Entonces, no solemos nosotros utilizarlas en nuestro lenguaje cotidiano. Igualmente sucede en francés, ¿no? Bouffe, manger, déguster. Tres formas de decir manger, ¿ok? Ahora, bueno, no sé si ya, no recuerdo si ya les mandé. No se los he mandado, se los voy a mandar ahorita. Este otro documento que tengo aquí que se llama Argot Overland francés, Canadá y Francia. Nos vamos a centrar en esta parte del seminario únicamente en Francia y en Canadá. ¿En qué sentido? Bueno, dice Argot Overland francés. Estas dos palabras también pertenecen a los registros de la lengua francesa. Está el registro soutenu, no, el registro familiar,
que es el extremo informal, hemos dicho. Está el registre soutenu, que es el sostenido, o sea, el medio, el cotidiano, que ya sabemos que son lo que está en medio. Es el francés medio, o sea, que tiene palabras informales, palabras formales, pero no es ningún extremo. Y son las palabras y vocabularios y expresiones que con seguridad las vamos a escuchar mucho más seguido, con más frecuencia, en un francés en su idioma cotidiano. Y el courant es el francés curado, o sea, ese francés casi que en extremo muy, muy, muy formal, ¿ok? Entonces, veamos acá. Tenemos otra palabra que es la palabra argot y verlan. Si nosotros buscamos argot en la traducción, argot es jerga, así, jerga, o sea, una forma, un tipo de vocabulario o de expresiones o una forma de comunicarnos o hablar. Por ejemplo, a veces decimos, la jerga de los ingenieros, la jerga de los abogados, la jerga de los contadores. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, ingenieros, contadores y abogados, tienen su propia forma de comunicarse, propias expresiones propias de su oficio, ¿no? Que, por ejemplo, si usted escucha hablar a un abogado y usted no, y si usted es como yo, que no sabemos casi nada o nada definitivamente de las cuestiones de leyes, entonces nos quedamos como, ¿y en español? ¿Eso qué significa, no? Igualmente, si escuchamos hablar a un contador con ese montón de expresiones, nos quedaríamos igual. Y verlan es una palabra que está al revés. Entonces, verlan significa al revés. Al revés, al derecho y al revés. A ver aquí. Al revés. Eso significa verlan, al revés, que viene de envers, envers. Hay una preposición, ya, de hecho aquí viene la explicación en el documento, pero hay una preposición en francés que es envers y verlan. Verlan es cuando decimos hacia y envers es también hacia, pero cuando viene hacia mí. Y verla es cuando va hacia, pero hacia la otra persona. O sea, si yo voy hacia un lugar o me dirijo hacia una persona. Y en vers es cuando van hacia, pero hacia mí, ¿ok? Al revés, digamos. Entonces, por eso es que significa al revés la palabra verlan, que viene de envers, hacia mí, pero al revés, ¿ok? ¿De dónde surgió la palabra verlan y el arco? Bueno, suele darse el verlan, es muy contemporáneo, es muy nuevo, es un tipo de lenguaje, una forma de comunicarse entre los más jóvenes franceses, o sea, son ciertas expresiones como inventadas, como por ejemplo en español, cuando decimos, no, todas esas expresiones, a ver, eh, por ejemplo, hoy con los chicos, con esta cuestión de la revolución de la tecnología, de repente escuchamos muchísimas expresiones o palabras y googlear y cosas así que uno dice, ¿y eso qué significa? Pero entre ellos no es que se las hayan inventado, sino que las sacan, las agarran de algo y ya las vuelven como palabras nuevas. Por ejemplo, a ver, de la palabra tweet, tuitear, retuitear y tuitero. Esas palabras ya están en la nueva versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para el año 2023. Ya están ahí, ya son parte de las nuevas jergas para las personas que están en las cuestiones de las redes y cualquier otra persona que utilice esas expresiones. Anteriormente, no eran, sí las utilizaba la gente cuando decíamos voy a retuitear, o sea, a reenviar. Este es un tuitero. ¿Por qué? Porque solo pasaba en el tweet, en el Twitter, ¿no? Ahí enviando mensajitos.
Entonces, al tuitero se le da ese el nombre a la persona que solo pasa en esa red social o que es muy conocedor de cómo funciona y dónde encontrar esto y lo otro en esa red social en específico. Entonces, es así como en todos los idiomas se van dando expresiones en las nuevas generaciones y por lo tanto llega un momento en que es tanto el uso, se vuelven tan populares que los que son especialistas de los idiomas en cada una de las regiones y de los idiomas, en este caso de la lengua, del idioma español, del idioma francés, etcétera, tienen que cambiarlos, tienen que ponerlas en las nuevas versiones de los diccionarios, sacarlas para que ya sean en nuevas expresiones y expresiones ya, digamos, por decirlo así, correctamente utilizadas. Igualmente sucede con con los cambios que se han hecho en la lengua del español. Sí, hay muchísimos cambios que yo considero que en vez de enriquecer nuestro idioma, lo están empobreciendo. ¿Por qué? Porque han quitado muchísimas reglas gramaticales. Sí que usted se las tenía que aprender antes, porque si no se las aprendía y no lo escribía correctamente, estaba escribiendo mal o hablando mal. Pues no, ahora resulta que se están poniendo demasiado flexibles y para la actualización del 2023 en ese diccionario y en todas esas cuestiones de la puntuación, de las cuestiones de las tildes, de dónde van, que la mayor fuerza de voz y eso están siendo demasiado flexibles con varias cosas que han quitado para esta nueva edición. Muchísimas cosas que antes eran así, muy estrictas para utilizarlas al momento de escribir. Pero como estamos en la revolución de las redes y la tecnología, ustedes saben que en las redes sociales muy pocas veces se escribe o se ve que la gente escriba como debería de ser. O bueno, a mí me gusta cuando me escriben con los dos signos de interrogación y todo tildado, yo digo, wow, tengo que aprender yo también, aunque sea en el chat, a escribir de ese modo. Me inspira, pero por el contrario, por ejemplo, cuando me escriben con cosas así raras como medio escritas, y eso digo yo, bueno, entonces yo también puedo contestar así, vea, aunque me equivoque. Y de hecho a veces me he equivocado y ha sido una equivocación no adrede. Pero bueno, estamos en esto, en lo de argot y en le verlan. El argot, digamos que es una jerga específica de una área, de un tipo de, y el verlan también es un tipo también de jerga, pero es como darle vuelta a un montón de expresiones. Ya van a ver ahorita que veamos un poquito de este vocabulario, cómo es que realmente una palabra, por ejemplo, femme, se le da vuelta y ya significa otra cosa totalmente diferente. Bueno, no es que signifique diferente, es lo mismo a femme, solo que se lee y se escribe al revés casi, ¿ya? Veamos acá, dice Verlaine, se trata de una especie de lenguaje secreto utilizado por las generaciones más jóvenes en Francia. Consiste simplemente en invertir las sílabas de una palabra para darle un toque más cool, gracioso, genial, chivo, ¿ok? De hecho, la palabra Verlan significa a l'inverse, de l'inverse. Pasamos a Verlan, l'inverse. Aquí podemos decir, pero ¿y cómo es que está invertida? Bueno, a l'inverse, l'inverse, l'inverse. Nada más se ha cambiado la pronunciación de la N a noun y al final está comenzamos por la V, que es lo que está casi al final. V-E-R-L-A-N. No, no podían poner versland. No, sonaba mejor verlan. Y de hecho, l'envers, aquí si pronunciamos esto, l'envers no se pronuncia la R. Por lo tanto, no era necesario siquiera escribirla al revés, porque tampoco se pronuncia verlan, l'envers, verlan. Entonces, eso significa al revés, darle vuelta, ponerlo de cabeza.
Dice, fácil, ¿verdad? Ujú, ya vamos a ver si es cierto. Mientras algunas palabras de Verlan están en la frontera, o sea, en una línea muy delgadita para pasar a hacer palabras vulgares, como meuf para femme o mujer. Otras son de uso más extendido o incluso más frecuentes que su versión original, como relu y leur. Relu y leur. Miren, en este caso, relu y leur es lo mismo, solamente que acá se le ha dado vuelta. Obviamente hay ciertas palabras que se les pone una letra de más, se les cambia una letra o se les quita una letra para que suenen mejor. No es que exactamente la palabra como está escrita normal, exactamente esa le damos vuelta a toda. No, eso es, digamos, por eso es que dice fácil, ¿verdad? Porque no es así de fácil, no es que todo, no es que la última letra pasa a ser la primera, pero es ahí un poquito lo difícil, ¿ok? Y por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras, digamos, más comunes del Berlán, que son las más comunes, y hemos sacado únicamente 10. Dice acá, meuf se usa para meuf de femme, femme. O sea, meuf es lo mismo que decir femme. ¿Dónde está la otra M? ¿Dónde está la otra E? ¿Y por qué se le puso una U si ahí no está? Bueno, porque la F suena así, F, F. Si le damos vuelta a F, comenzamos por ok, entonces por eso ahí dice MEF. Para hablar de una chica o grupo de chicas. Es una de las palabras de Berlán más conocidas, pero puede resultar sexista, como en el caso de comme elle est canon cette meuf, comme elle est canon cette meuf. ¿Cómo clasificas a esa mujer, a esa chava, a esa, bueno, puede parecer cuando decimos sexista, no, el meuf pues puede tener otro significado. Luego tenemos a la otra que es la de cum. ¿De dónde viene cum? De la misma manera podemos usar el Berlán con palabras de argot. Ah, entonces Berlán y argot no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero es muy parecido. Pero no es lo mismo ni es igual. Como la palabra le mec, que se transforma en cum. Mec, cum, se usa para referirse al novio de alguien. Ejemplo, c'est vrai, mais elle a déjà un cum. ¿Cómo así? O sea, le mec viene copam, de copam, o de lo que también diríamos en francés, courant, diríamos a mí, petit ami, ok. Estas dos formas son para referirse a mec, o sea, a novio, pero estas dos son en francés, ¿qué? Estas dos son en francés courant, en francés medio, en francés, eh, del, 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 uh, del idioma o del vocabulario diario, digamos. O sea, Copán y Petit Ami, ustedes las conocen muy bien, se les hacen muy conocidas porque son del francés courant, del francés medio, ¿ok? Entonces, estas son registre courant, o sea, francés medio. Acá le vamos a poner francés medio, francés cotidiano, mejor. Esa es la palabra que andaba buscando, cotidiano. O sea, son palabras que ustedes han visto a medida hemos ido estudiando. Pero la palabra mec es del argot. ¿Y qué es el argot? El argot es otra forma de decirle al francés del registro familiar. ¿Ok? Del registro. Le vamos a poner registro familiar. O sea, el informal. O sea, el argot. Una jerga que se da
en una región, entre ciertas personas de cierto nivel social también podría decirse. O sea, llegar hasta ese punto con estas cuestiones de las diferencias de vocabulario en francés podría incluso sonar hasta racista, pero no lo es. Entonces, aquí tenemos esta palabra, por eso dice que el verlan viene o sustituye a palabras del argot. Entonces, mec, mec es copain o petit ami, que significa novio, en francés cotidiano o en francés courant. En francés familiar o en registre familiar informal decimos mec, pero en berlan se dice cum, así, cum, cum, cum. Por eso acá dice, c'est vrai, mais elle a déjà un cum. Es cierto, dejó a su novio, dice ahí. Es cierto, ella dejó a su novio o se separó de su novio, ¿ok? Hay una palabra aquí que se utiliza mucho entre la jerga de las personas, de nosotras las mujeres, cuando ya estamos a veces mayores. O no sé, pero mejor así lo vamos a dejar. Entonces, ahí tenemos hasta la 2. Miren, y luego, bueno, hay muchísimas otras. Por ejemplo, está la de off, que se puede hacer verlan con palabras muy cortas como feu, que se convierte en off. Se puede usar para hablar de una persona o una situación asombrosa. Por ejemplo, il paraît que son cum n'est pur de rien. C'est un vrai off. ¿Ok? Acá cuando habla, aquí utilizamos la palabra cum, que es novio, y la palabra of, cuando queremos decir asombroso, increíble, cuando usted quiere indicar que algo es poco creíble y que llega al punto de ser risible, por ejemplo. Entonces, f, ¿ok? De chistoso, bueno, tiene otros significados que f es del francés courant, ¿ok? Entonces, aquí vamos. Si es un poco complicado, un poquito se podría decir, sobre todo porque, bueno, estamos viendo 4 tipos de francés de una sola vez. Es como que si estuviésemos estudiando 4 idiomas diferentes a la vez, casi, porque decimos, en francés tal se dice así, en este se dice así, en este se dice así, y resulta que hay verlan y se dice así. Y resulta que puede haber argot y se dice así. O sea que una palabra tan sencilla, pueden haber hasta 5 formas diferentes que la podemos decir y encontrar y escuchar en francés. ¿Y cómo me la van a decir a mí si yo llego a viajar a esas partes o a conocer a alguien que sea nativo? Pueden ser cualquiera de estas. Una de las cosas, las ventajas bien bonitas que tienen los europeos, en especial los franceses, es que, por ejemplo, cuando saben que alguien es flu, no le hablan con un francés alto, con un francés así muy elevado, sino que ellos se acoplan a nosotros que somos flu. Entonces eso es algo realmente de admirarle, porque muchas personas dicen, los europeos son creídos, no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad es que no, no todos, cada región tiene sus propias cosas y sus costumbres y formas de ser, ¿no? Pero los franceses, por el contrario, son de